hablar del proceso de validación necesariamente tiene que ver con hablar sobre cómo se recoge información. Básicamente podemos organizar las técnicas de recogida de información en 4 cuadrantes en función de si es información cualitativa, si es cuantitativa, si es secundaria o es primaria. Hablamos de investigación, perdón, o de información cualitativa cuando hablamos de datos que no son objetivamente mesurables. Es un tipo de información de investigación para recoger esta información que es más flexible. Las técnicas para recoger información, bueno, pues pueden ser más subjetivas, y el problema que tienen, claro, debido a esa flexibilidad, es que no se pueden generalizar los resultados. El hecho de que la investigación sea cualitativa o cuantitativa y estas características es importante tenerlas en cuenta. Es decir, cuando utilicemos información de la columna cualitativa, si utilizamos esas técnicas, debemos tener en cuenta que no estamos representando al mercado, que no estamos representando a nuestros clientes potenciales, que simplemente queremos más información con más profundidad, pero que eso no representa al mercado. Igual que lo que piensan nuestros amigos no representa la opinión de todo el país. ¿Se entiende, no? Bien. Cuando pasamos a la investigación cuantitativa, de lo que hablamos es de datos que son objetivamente mensurables. La investigación aquí no es tan flexible, es más rígida, y los datos se pueden generalizar siempre y cuando se hayan recogido de forma rigurosa. Es decir, siempre y cuando las muestras que utilicemos sean representativas de todo el universo del que queremos tener información. O bien, si los datos que obtenemos, que haya obtenido alguien, realmente representan a esa población. Bien, por un lado, como veis, cuando hablamos de cuantitativo, pues lo que podemos tener es una imagen más clara de lo que es la realidad. Sin embargo, el cuantitativo no nos proporciona seguramente la riqueza de información que puede proporcionar la flexibilidad del cualitativo. Hablamos de información secundaria cuando esa información ya existe, se ha recogido por cualquier otro motivo, para cualquier otro caso, y hablamos de primaria cuando esa información no existe. Es decir, es información que vamos a generar nosotros. Vamos a desarrollar una investigación para nuestro caso, nuestro problema en concreto. Bien, la información, lo lógico a la hora de buscar información es empezar por aquello que sabemos que ya existe. Después explicaré un poco los motivos, pero básicamente es porque es más sencillo, ya está, no vamos a crear una investigación si ya existe esos datos. Bien, las técnicas de recogida de información secundarias, que ese es el tipo de información del que estoy hablando, cualitativas serían las opiniones de expertos. Acudir a gente que ya tiene esos datos. Si lo que queremos es utilizar información secundaria, pero ahora queremos cuantificar, queremos ponerles números, entonces acudiríamos a las estadísticas existentes. Si la investigación es primaria o la información es primaria, es decir, buscamos algo que es para nosotros, no existe, no se ha investigado en ningún caso, tenemos distintas opciones. Tenemos las entrevistas en profundidad, las dinámicas de grupo, incluso la observación, si es cualitativa, si lo que queremos es saber más sobre ese problema. Si lo que queremos es investigación, lo que necesitamos son datos primarios, nuevos, pero cuantitativos, también podemos acudir a la observación, por ejemplo, a tipos de observación mecánica, y el método más conocido, más común, sería la encuesta. Bien, vamos a ver brevemente cada uno de ellos. ¿Dónde están esos expertos que pueden proporcionarnos esa información cualitativa secundaria? Los podemos encontrar en las asociaciones de empresarios, en las asociaciones sectoriales, en organismos públicos, en universidades, en las revistas y publicaciones especializadas y, por supuesto,
en Internet, blogs, foros, etc. Otra herramienta, una herramienta muy útil, en la fase en la que os encontréis la mayoría de vosotros, sería la entrevista en profundidad. La entrevista en profundidad consiste básicamente en seleccionar a un individuo o varios individuos y mantener una entrevista con ellos durante el tiempo suficiente para poder recoger información que sea útil para nuestro propósito. Recordad que esta es una técnica cualitativa y, por lo tanto, lo que nos digan estas personas no se puede entender como una representación del mercado. Lo primero que deberíamos hacer es planificar el tipo de entrevista, preparar la entrevista, que es lo que vamos a hacer a continuación cuando acabe con esta diapositiva. Después, seleccionar la persona entrevistada. Y esto es muy importante porque vamos a dedicar un esfuerzo y vamos a ocupar tiempo de otra persona para recoger información que sea pertinente. Si no seleccionamos adecuadamente a la persona que vamos a entrevistar, pues gran parte de ese esfuerzo será un esfuerzo baldío. Esto no lo vamos a hacer hoy, pero lo vais a hacer de cara a durante las próximas semanas. ¿Cuántas entrevistas hay que hacer? Bueno, pues tantas como sean necesarias para responder al problema o tantas como nueva información proporcionen. Es difícil dar un número. Tradicionalmente en estas técnicas se dice que cuando se ha hecho la primera entrevista que no proporciona información nueva, recordad que lo que buscamos es información cualitativa, no representar, sino cosas nuevas. La primera entrevista que no proporciona información nueva quiere decir seguramente que ya no hay nada más que recoger. Es decir, que ya hemos recogido al menos la información más relevante. ¿Cuánto deben durar las entrevistas? Bueno, pues lo suficiente para recoger información, pero no tanto como para cansar al individuo. Por término medio se dice que alrededor de una hora, hora y media. Bueno, a partir de hora y media se dice que el entrevistado seguramente su nivel de atención baja y se puede cansar. ¿Eso quiere decir que no se podrían hacer entrevistas más largas? Bueno, si el entrevistado es muy entusiasta y la entrevista es muy interesante, seguramente sí. Pero seguramente la hora y media es una medida bastante adecuada para una entrevista en profundidad. Aunque si lo que queremos buscar es muy concreto, con menos tiempo seguramente bastaría. ¿Dónde hacer las entrevistas? Es muy importante. El entrevistado tiene que estar cómodo. No solo por el tiempo que va a estar contestando la entrevista, sino porque, bueno, además eso permite que proporcione información con mucha más abundancia y tranquilidad. Por lo tanto, hay que seleccionar bien el sitio y si se utilizan medios online, pues hay que asegurarse de que la plataforma funcione adecuadamente. Es muy interesante poder grabar la entrevista para revisarla, analizar los datos, sacar las conclusiones oportunas. Por lo tanto, vamos a tener que contemplar en algún momento de la entrevista, obviamente va a ser más bien al principio, el pedirle permiso a la persona entrevistada para poder grabar la entrevista. Siguiente paso, ya pasamos a analizar e interpretar los resultados, qué es lo que hemos obtenido, analizar nuestras notas si no hemos podido grabarla y si no, pues revisar el vídeo y sacar las notas. Todo esto tiene un coste de tiempo de planificación, de la duración, del tiempo que vamos a dedicar a las entrevistas, multiplicado por el número de entrevistas que hemos hecho. Si además tenemos que alquilar algún local para hacer la entrevista, una habitación de un hotel o lo que sea, los medios, todo eso tiene un coste. La información solo es útil, la investigación solo es útil si su coste es inferior al riesgo que asumimos lanzando el producto sin información. Normalmente una entrevista en profundidad no tendría que ser precisamente lo más caro, pero siempre tenemos que calcular el coste de recoger información. Bien,